Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, vamos a dar inicio del capítulo 5, versículo número 11. Lo tocamos al final del trimestre pasado, pero hoy ya lo vamos a profundizar. Ok, esta porción que vamos a ver se considera la tercera advertencia que da la carta de los Hebreos acerca de la apostasía. La tercera advertencia. El escritor abre un paréntesis de lo que él venía hablando acerca del sacerdocio de Cristo y introduce desde el capítulo 5:11 hasta el capítulo 6, verso número 8, 6, verso número 12, esta advertencia. Es una advertencia muy seria, muy fuerte acerca de la apostasía. La apostasía tiene que ver con la incredulidad y la incredulidad tiene que ver con el desconocimiento de quién es Dios. O sea, eso es muy importante, ¿eh? O sea, nosotros necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de quién es Dios para no caer en la incredulidad que nos lleva a la apostasía. Es ahora sí, el A, B, C de las cosas, ¿no? Y es una de las cosas más serias y más olvidadas y más complicadas en la iglesia de este tiempo, ¿eh? Bueno, de antes de aquí. La iglesia de este tiempo no tiene tiempo para Dios, no quiere discipularse, no quiere conocer a Dios. Vienen las pruebas y nos agarran fuera de camino, ¿eh? Y ahí es donde hacemos cada barbaridad tremenda, ¿no? Entonces, esta advertencia que hace el escritor, hay que subrayarla, es acerca de la incredulidad. De hecho, hay una parte aquí, sí, muy fuerte. Por ejemplo, a partir del verso 6:4, sí, que sigue esta advertencia. Y han querido esta porción del 6:4 en adelante argumentar que es para incrédulos, a ese nivel. O sea, no, está hablando de incrédulos. No, las advertencias no son para incrédulos. O sea, ellos no creen en Dios. Aquí está hablando de la apostasía, dejar de tener la confianza los que hemos sido redimidos, los que hemos sido alcanzados en este peregrinaje que todos tenemos hasta el final de nuestros días, ¿no? O sea, la vida no hemos, ninguno, en la gracia de Dios, ninguno de nosotros hemos concluido el camino, seguimos. Y pues hay muchas cosas que hay que atender. Entonces, eso es lo que hace el escritor. Vamos a dividir por cuestiones de estudio, cómo vamos a dividir este bloque enorme de esta tercera advertencia que tiene el escritor. La primera parte es la que vamos a ver, ¿sí? En las siguientes semanas, que es del capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, 20, que es todo lo que vamos a ver, ¿sí? O sea, completo. Pero lo vamos a dividir en 4 partes. La primera, que es del 5:11 al 6:3, el autor advierte acerca del peligro de la inmadurez. La inmadurez espiritual es sinónimo de estancamiento, o sea, hasta en lo natural, ¿no? Una persona inmadura a sus 40 años sigue estando estancado, ¿no? Entonces, del capítulo 5:11 al 6:3 advierte del peligro de la inmadurez, que es sinónimo de estancamiento en la vida cristiana. En segundo lugar, del capítulo 6:4 al 8, señala el peligro de la apostasía. Y aunque la advertencia es fuerte, ¿sí?, de que hace aquí del 6:4 en 8, la forma de la escritura es un énfasis en el amor de Dios. O sea, es una advertencia de amor, o sea, de amor de Dios. O sea, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, fíjate, Dios
permite todo eso, ¿no? Que la gente se acerque a Él, que experimente lo que es Dios, que en la vida propia tengamos esa parte de la grandeza de Dios, y aún así dejarlo, pues está duro, ¿no? ¿Sí? La tercera parte, ¿sí?, es del capítulo 6, verso 9 al 12, que habla acerca de perseverar en el camino. Seis 12 hasta el 12. Por eso dice el verso 2, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron, dice, las promesas. Y la última parte, la cuarta parte, es del capítulo 6, 13 hasta el 20, que retoma las promesas de Dios. Retoma las promesas de Dios. Ok, entonces vamos a empezar del versículo número 11, el primer bloque, que iremos avanzando en las próximas semanas. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es, lo primero que vemos en el bloque, en el verso número 11, la primera parte, y lo que sigue adelante, es que el autor está decepcionado de los oyentes. Hay una decepción. Dice: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Entonces, lo primero que hace aquí es una decepción del autor, porque él quisiera enseñarles más acerca del sacerdocio de Cristo, o sea, lo sublime, lo profundo que es, el que Él nos escucha, el que Él está con nosotros, el que Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. O sea, él quisiera más hablar sobre eso, pero interrumpe el discurso, ¿sí?, entre la diferencia del sacerdocio de Aarón, que era el prototipo, que era la figura, que era, pues, el sacerdote de arónicos tenía primero que interceder por ellos, luego por el pueblo. Entonces él interrumpe ese mensaje, el mensaje del sacerdocio de Cristo, que nosotros requerimos, toda la iglesia requiere entender plenamente lo que es el sacerdocio de Cristo en este tiempo, que nos asiste, nos fortalece para perseverar en el camino. O sea, ¿cuántos tenemos muchas debilidades? Somos muy fluctuantes, tú y yo, en el caminar con Dios, y las adversidades, las pruebas, las enfermedades, todo lo que Dios permite, pues a veces nos poncha, ¿no? A veces nos desinflan fácilmente, y eso, si no tenemos cuidado, nos lleva a la incredulidad y nos lleva a la apostasía. Entonces, lo primero que hace él es expresar esa decepción acerca de los lectores. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es lo que tiene que decir? Acerca del sacerdocio de Cristo, y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? No es que sea difícil, sino cuando no hay disposición en el corazón, qué difícil es enseñar a la gente, ¿no? Cuando no hay una disposición en el corazón, es lo que él ve. Ahora, ¿qué encierra esto? Algo que es bien preocupante. No le está hablando a creyentes nuevos, le está hablando a gente que conoce lo que es Dios. Aquí eso está preocupante. O sea, a un creyente nuevo le das doctrinas fundamentales, ¿no? La expiación, la justificación, la redención, somos salvos por gracia, que no, la salvación no fue porque fuéramos buenos, todo eso ya lo entendemos. Entonces, a un creyente lo llevas de la mano, sus doctrinas fundamentales, 1, 2, 3 años, no sé, al tiempo pero ya después de varios años todavía sentir que Dios nos abandona, sentir que Dios no nos escucha, sentir que Dios nos tiene así como los niños, la muñeca fea, arrumbados en el rincón, pues eso habla de inmadurez. Eso habla de inmadurez tan peligroso, que yo voy a albergar resentimiento contra Dios, cuando yo ya debería de entender por el caminar con Dios que es un Dios justo, que si algo está pasando en mi vida que Él está permitiendo, es porque hay algo en mí, aunque yo no lo vea. Y es algo bien fuerte esto. Eso es lo que entiende. Lean Lamentaciones. El profeta empieza quejándose y hablando, capítulo 1, capítulo 2.
Sí, híjole, se va bien fuerte, pero ya en el capítulo 3 dice, sí somos nosotros. Cuando Él dice, tus misericordias son nuevas cada mañana y por tu gracia no nos has destruido, Él entiende. Él entiende que a pesar del cautiverio y que ahí en esa parte, en Lamentaciones se cumple lo que Jeremías había profetizado, que se iban a comer a sus propios hijos. Y sí fue real. O sea, los cocinaron, no fue canibalismo. Los partieron, los cocinaron y pues no había de otra. Porque como no había quienes diera de comer, los lactantes iban muriendo. Y esos son los que iban comiendo. Entonces imagínate lo que el pueblo estaba viviendo y decían, es que Dios, ¿por qué permitió? Y le dicen, no, somos nosotros. No, léanlo. Porque es algo que debemos entender. Si Dios permite algo en nuestra vida, no es que es algo que Él ve en nuestro corazón, que necesita ser corregido, que necesita ser cambiado, porque Él en su omnisciencia sabe que eso que hoy está aquí, en 10 años, 15 años, me va a sacar del redil. Y Él necesita corregirlo hoy. Es el amor de un padre. Entonces, cuando yo no entiendo su justicia, yo no entiendo cómo obra Dios, yo no entiendo que todo obra para bien a los que amamos a Dios, me enojo. Me siento ahí en el rincón como la niña fea, ¿no? Me siento cruzado de brazos y no quiero nada. ¿Y eso a quién le hago daño? ¿A Dios? O sea, Dios va a cambiar. Dios va a decir, ay, sí, ya te perdono, ándale. Dar daño a mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Ellos estaban queriendo, por la persecución, por la pobreza, regresar al sistema levítico. Estaba vigente, eso es bien importante. Ellos veían cómo en el templo se seguían haciendo sacrificios y ellos creían en el sacrificio. Ella les había hablado del sacrificio perfecto de Cristo. Y en ese tiempo, el ser creyente, el padecer todo eso era sinónimo de burla. Cuando se burlan de nosotros, ¿cómo actuamos? No, es fuerte esto. Y parece que, mira, yo por ejemplo, la mayor parte de mi familia es creyente, pero tengo una parte de familia que no es creyente, que se hicieron católicos así fuertemente y testigos de Jehová. ¿Quién crees que está en mejor condición social y económica? Y volteas a ver a los creyentes. ¿Qué pasó? Parecía, le digo a mi esposa, paradoja de la vida. Porque tú ves sus publicaciones y dices, ¿qué pasó? Pareciera, ¿no?, que los mal son los que buscan de Dios, o sea, pero no. Pero todo lo que tú ves se va a ir. Pero lo que no ves, que es la condición, la salvación, el perseverar en Cristo, te va a hacer permanecer. Porque sabemos que el juicio de Dios que vendrá. No es en serio, o sea, y les puedo mostrar todo eso. Mucha familia y personas que yo sé que aman a Dios. Acaba de morir hace unos años una tía que impresionante en su parte espiritual, pero desde que yo tengo uso de razón, enferma de esa artritis y murió anciana. Y hablabas con ella y te movía el tapete porque cuando oraba, no, hombre, dices, ¿cómo es posible? Pero así es esto. Entonces, ¿qué les dice aquí? Conozcan de Dios. Entonces, lo primero que hace es esa decepción, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos entender quién es Dios para poder descubrir la verdad de Dios. O sea, la mente y el corazón son dos cosas que están ligadas, inseparables. Si leemos con cuidado, está refiriéndose a la cuestión mental. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de qué. La explicación ¿a dónde va? A la mente, ligada ¿a dónde? Entonces, cuando el corazón está mal, la mente está distorsionada. Cuando nuestro corazón está mal, no tenemos la capacidad del discernimiento del bien y del mal según la justicia de Dios, no la nuestra. Aquí está hablando de eso, ¿no? Aquí está, dice la última parte que termina el verso número 14, ahí está. Dice,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del discernimiento. ¿De quién? ¿Según quién? ¿Nosotros o Dios? Ahí está. O sea, si no hay madurez espiritual, el discernimiento de lo que es la verdad de Dios, cómo Dios obra, o sea, yo debo de creer, pero debo de entender cómo Dios obra. O sea, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. Pero cuando viene la prueba dice, ay, fue el diablo. No, no fue el diablo, fue Dios. Bíblicamente, ¿quién entendió esto? Job. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Yo he hablado aquí de esto, así he hablado, y yo veo cómo no me insultan, porque de plano tienen un poco de educación, pero a muchos que les he hablado yo públicamente que Dios da, Dios quita, y que lo que tú tienes no es tuyo, al otro domingo no los veo, no los vuelvo a ver, y la cara les cambia y se ponen rojos y los ojos así, y no, o sea, no me insultan porque tienen educación, pero ganas, yo creo que lo que le hicieron al presidente, quitarle el zapato y aventármelo, ¿no? Pero es la verdad bíblica. O sea, las cosas de quién, la vida de quién es. Todo lo que tenemos de quién es. Ah, pero cuando da, no es mío, espérate. La vida, fíjate, si yo le pregunto a los que no vinieron, a los que no están, todo es de Dios, sí, tu tiempo es de Dios, sí, ¿y por qué no estás aquí? Es que no tengo tiempo. O sea, no le puedes dedicar a Dios, a tu estudio, a tu entendimiento de quién es Dios, 1 hora a la semana. No me digan que no puede. No me digan que no puede. Entonces es importante profundizar en las enseñanzas de Dios, en el conocimiento de quién es Dios, pero para eso hay que estudiar. Hay que agarrar la Biblia, hay que extraer verdades bíblicas. Y eso nos va a permitir relacionarnos de una mejor manera con Dios. Discernimiento del bien y del mal. Entonces es importante, muy importante, la comprensión del mensaje bíblico. Necesito entenderlo. ¿Quién se encarga de abrirnos los ojos del entendimiento, de revelarnos? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando la lees, lean conmigo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿A dónde se va? ¿Al corazón o a la mente? ¿Por dónde te entra? Por la mente. Y de la mente, ¿a dónde se va? A tu corazón. Entonces, si no entra por tu mente, ¿qué cae en el corazón? Lo que leas. Y mira que el enemigo lo sabe también, que por eso hay tanta falsa doctrina dentro de la iglesia. No creas que a nosotros no nos va a venir a hablar, no, adentro te da sutilezas, te dice que Dios, y dices, pues, si no sé, pues sí, lo tomo. Y lo tomo como si fuera de Dios. A ver, si tú crees, tú y tu casa serán salvos. ¿Has oído eso? ¿Es verdad? ¿Así nomás? ¿O cómo es? ¿Qué está diciendo ahí en el libro de los Hechos? ¿De qué está hablando? Antes, ¿qué dice? Después, ¿qué está hablando? Entonces, si yo creo, pues todo, no, pues ya creí yo, pues todo, hasta el perro se convirtió en mi casa, ¿no? Y con eso ellos, la gente en esa ignorancia lo atesora en el corazón. Tú dile algo y se enoja. No, hagan las cosas, se van. Porque allá les dijeron que todos son salvos, ¿no? Por eso las oraciones son totalmente infundadas, ¿no? Si una persona que no se ha convertido, ¿qué tenemos que orar? Por conversión. Pero oramos por bendición. Señor, bendícelo. Espérate, pues tiene que convertir. Lo primero que debe tener el hombre con Dios, ¿qué es? Salvación. De tal manera amó Dios ¿para qué? ¿Para salvarlo o para darle bienes, arreglarle su matrimonio? O sea, ¿Cristo a qué vino a morir? ¿Para qué? ¿Para hacerte rico financieramente? ¿O para darte salvación? Pues es un orden, ¿te fijas? Entonces, y ha sido una revolución. Cuando yo les digo, se quedan así, ¿cómo? O
O sea, no debo de... Sí, o sea, tu buen sentimiento te lleva a, Señor, bendícelo, y si está enfermo, sánalo. Pero a Dios no le interesa eso. Lo que quiere Dios es que se conviertan, que es lo que está esperando Dios para que el juicio no venga. Está tardando la promesa. Entonces, ¿qué es esto? Anótenle ahí, no hay enseñanzas misteriosas, esotéricas, escogidas para algunos. El conocimiento que el escritor está pidiendo aquí es para toda la iglesia, todos debemos tener el conocimiento. No hay nadie especial. O sea, yo no tengo una revelación de Dios especial. Eso no existe. Eso es basura. Eso es lo que se ha metido a la iglesia. Tienes que ser de esta secta, tienes que leer a fulano de tal. O sea, no existe eso. Cuando habla acerca de eso, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para ir. Le habla a toda la iglesia. No hay conocimiento especial, no hay revelaciones misteriosas, no hay superungidos. Eso no existe. No existe. O sea, lo mismo que Dios se revela a mi vida, se revela a la tuya. Y lo que se revela a la tuya, se revela a la mía. Lo mismo. O sea, la idea es que tú y yo conozcamos al mismo Dios. ¿Cuántas palabras hay? Uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. No hay más. Entonces, cuando él acaba de decir, fíjate, acerca del sacerdocio de Cristo, todos tenemos que comprender lo que es el sacerdocio de Cristo, que es el que hoy intercede por quién. Anótale, por la iglesia. O sea, la intercesión, sentado a la diestra del Padre, está por la iglesia. Por el mundo es el camino de salvación. Entonces, vas a orar por la tía Chonita para que Dios intervenga por su pata que ya no puede caminar, o vas a orar para que se salve. Señor, y si se salva y de tu gracia le cambias el pie por uno de palo, pues no importa, pues ya se salvó. ¿Sí me entiendes? Pero hoy es todo lo contrario. O sea, es que la parte sentimental pues nos pega, ¿no? Y ahora esa parte sentimental que nos pega pues es incredulidad, es desconocimiento. Porque Dios no se mueve con sentimientos. O sea, Dios no va a cambiar nada para decir, ay, sí, hay que quitarle la patita chueca a la tía Chonita y, ay, después que se convierta. No, Dios quiere que se convierta, que es lo más importante, ¿no? Entonces, es lo que él acaba de decir aquí. Él pone una gran diferencia, fíjate, entre el sacerdocio limitado de Aarón con el sacerdocio ilimitado de Cristo. Es una diferencia enorme. Aarón, ¿qué representa? Nuestra propia justicia. O sea, eso fue lo que tomó el pueblo de Israel. Ellos lo hicieron a su manera, no creyeron, y ellos hacían todo para justificarse ellos delante de Dios. ¿Y qué es el sacerdocio de Cristo? La dependencia de Dios. O sea, tú vas a Dios, pones tu petición, pones tu ruego, tu clamor. No escuchas nada, no hay una respuesta inmediata, no sientes nada, pero te levantas ahí sabiendo y entendiendo que Él ya escuchó y que Él tiene el control sobre todas las cosas. Eso es una gran diferencia. Pero si yo quiero hacer mi propia justicia, pues me visto de blanco, me hinco, me aprendo el salmo, bla, bla, bla. ¿Y eso de qué sirve? Aunque me sepa los salmos, los 150 salmos de memoria, ¿de qué me sirve si no los creo y no los vivo? ¿De qué sirve todo eso? Entonces, cuando habla aquí, el contexto más serio, sobre todo el versículo número 11, que no le está hablando a nuevos creyentes, le está hablando a creyentes que ya llevan un tiempo en el conocimiento de quién es Dios. Por eso, el verso 6:4 lo ratifica. 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de ¿qué? Dice, del Espíritu Santo. Está hablando de convertidos, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, el incrédulo, o sea, Dios no le da una probadita del Espíritu Santo a la gente. Viene el Espíritu Santo y posee, o sea,
nos da el Espíritu Santo. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes. ¿Qué significa los poderes del siglo venidero? Entendieron el regreso de Cristo, entendieron parte de lo que la Biblia enseña de la salvación en cuanto a la eternidad. Fíjate, eso es lo que se dice. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin, que dice, es que quemada. La Biblia habla, fíjate, de que el que muere sin Cristo va a resucitar y va a tener una segunda muerte. A ver, explíquenme eso. Porque dicen que uno dicen que sueñan que los va a tener ahí torturando todo el. Dios no tortura a nadie. O sea, los van a tener una mazmorra, ¿no? Explícame eso. ¿De qué habla? ¿Por qué habla de una segunda muerte? Ahí está. Yo no lo digo, está Apocalipsis. O sea, todos resucitarán. Los primeros que son aquellos que murieron en Cristo. Los otros, la iglesia, los que estaremos vivos, lo alcanzaremos. Y luego dice, los otros resucitarán, los que estaban sin Cristo, para una segunda muerte. ¿Qué significa eso? Fuerte, muy fuerte. Pero no, esos temas no, pastor, a mí no me hable de eso ahorita. Yo no tengo problemas económicos. Ahorita mi chamaco ya se fue de la casa y pues dígame qué versículo oro, cómo le tuerzo la mano para que se regrese, ¿no? Y es lo que hoy es, tristemente, ¿no? Entonces, vamos a entender esto. Escúchame bien, le está hablando a personas inteligentes, capaces, pero que no tienen una disposición en el corazón a ser instruidos. Leamos. Por tanto, dice verso número 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. No le está diciendo que no pueden entender porque no tienen capacidad para pensar. Está hablando de una pereza, un problema espiritual. Y eso proviene del corazón. Eso proviene del corazón. El estancamiento de la iglesia proviene del corazón, que se va gestando por la incredulidad del corazón. Por eso al final del capítulo 6 que leí, habla de que la tierra está labrada y hay que labrarla. Entonces, en el versículo número 11 del capítulo 5, nos deja ver que le está hablando a personas capaces inteligentemente. O sea, Dios a ti y a mí nos hizo personas pensantes, capaces. A uno tenemos como más difícil ahí la ardilla, ¿no? Pero normalmente somos capaces. O sea, desde niños, fíjate, desde el momento que nacemos, creo que desde el vientre de nuestra madre, empezamos un proceso de aprendizaje. Y nacemos y seguimos ese proceso de aprendizaje. O sea, somos capaces. O sea, el ser humano no, o sea, no quiero decir más, no es burro, o sea, para que me entiendan, ¿no? Eso es por el pecado que hay. O sea, yo he oído testimonios que hay personas que han aprendido a leer en la Biblia sin que nadie les enseñe. Entonces, cuando habla aquí en el verso 11, le está hablando que el problema de ellos no es la inteligencia. El problema de ellos, según lo habéis hecho tardos para hablar, habla de una pereza espiritual. El oír aquí, el contexto es oír la palabra de Dios, oír la enseñanza que viene de Dios
acerca del sacerdocio de Cristo, que eso solamente lo va a oír una persona convertida. O sea, yo no le voy a enseñar el sacerdocio de Cristo a alguien que no se ha convertido. Él necesita convertirse. Como una parte de la doctrina más avanzada es el sacerdocio de Cristo. Yo no le voy a hablar de eso. ¿Por qué es esa pereza? ¿Por qué hablo de esa pereza? Porque al final del verso 14 dice que no tiene los sentidos ejercitados. O sea, ¿qué nos lleva a ser personas estáticas? A falta de ejercicio, ¿no? O sea, hoy por ejemplo pues es muy fácil subirte en un elevador que subirte por escaleras, ¿no? Es lo más sencillo, ¿no? O sea, lo más sencillo es que vas al Oxxo a la vuelta y sacas tu coche, ¿no? Anteriormente era caminando, anteriormente era la bicicleta, ¿no? Hoy lo más, o sea, esa modernidad ha traído pereza a la gente, ¿no? ¿No? Y quiero que lo meditemos, porque es algo serio, ¿no? O sea, nosotros no podemos volvernos perezosos ni físico ni espiritualmente, ¿no? O sea, tenemos que buscar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando está él hablando de esto, cuando dice la parte final del verso 14, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados. O sea, hay una parte espiritual que se debe de ejercitar por el conocimiento de las verdades de Dios. Y todo creyente tiene la capacidad de pensar y discernir a través de la palabra quién es Dios. Entonces, los sentidos espirituales debemos ejercitarlos a través del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, yo voy a ir a Dios y voy a hablar con Él, voy a solicitar, a clamar, voy a hablar del sacerdocio, voy a ir a llevar mi petición, a derramar mi corazón y voy a esperar, pero Dios me va a responder conforme a qué, conforme a su palabra, y yo debo de discernir, ejercitarme en eso, ¿no? Por eso empieza diciendo en el verso número 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, dice, de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? No porque los oyentes no pudieran entender, sino porque no había una disposición en el corazón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice que la palabra de Dios hace sabio a quién, al sencillo. Y esa palabra sencillo literalmente significa patán, así literal. Entonces, si no vamos a la Escritura, ¿cómo vamos a entender quién es Dios? Ahora, las cosas de Dios, dice Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, no espiritualmente de lo que yo crea. O sea, hoy en día es el mal más grande en la iglesia. Cada quien tiene su propio Dios. Y eso es gravísimo. Eso bíblicamente, anótale, se llama idolatría. O sea, ¿tú no crees que Dios a ti te va a tratar si estás en pecado? No, es que a mí me dijo que sí podía. Ah, a ti te dijo que sí. ¿Y qué te dijo? No, que yo sí. O sea, que la que agarré me salió chafa y voy por la otra. Ah, no me digas. Sí. Ah, está bien. Ese es el Dios que tú quieres. El Dios de bolsillo que traes aquí. O sea, cambiaste la estampa que traías por un Dios que tú crees. O sea, y eso es algo muy fuerte esto. Ese es el mal, porque es lo que han, mira, es lo que han borbandeado. O sea, tú escucha lo que hablan, escucha todo lo que han hecho y dices, sí, es algo serio. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que es un Dios que está al beneplácito de la iglesia y que Él va a bajar sus pensamientos a nuestros pensamientos. No, nuestros pensamientos deben de subir a los pensamientos de Dios. Entonces, lo vemos claramente. O
¿sí? Porque al final del verso 14 de este primer bloque, acerca de que él está pues entristecido, descontento por la mediocridad de los, dice al final, dice, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento. Esa palabra discernimiento tiene que ver con conocimiento del bien y del mal. Entonces, la primera parte del versículo número 11, el escritor se da cuenta que no vale la pena seguir adelante, sino que tiene que parar. ¿Por qué? Porque no hay una disposición del corazón. ¿Cómo entendemos esto? ¿Sí? Porque a partir del verso, la mitad del verso número 11 deja ver la condición espiritual de los lectores, de los lectores del versículo 11b hasta el 14, lo voy a leer. Dice: por cuantos habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Fíjate, ¿por qué menciona la palabra de justicia así tan claramente y no dice la palabra de Dios? Porque es discernir qué es de Dios y qué no es de Dios en el trato de Dios a nuestra vida, y discernir cómo Dios va a intervenir en nuestra vida para guiarnos y cambiar lo que hay en nuestro corazón y poder salir del desierto. O sea, si no cambia nuestro corazón en la prueba, y nos mantiene en el desierto. ¿Cuánto tiempo duró Israel en el desierto? ¿Y cuál era el plan? Mañana llegas. Y dieron vuelta y vuelta. ¿Y cuántos se postraron? Todos. ¿Cuántos pasaron? Unos cuantos. Y aún a los que pasaron, cuando regresaron, los querían apedrear. A los que fueron a ver a los gigantes y dijeron: no, sí, verdaderamente. Dijeron: no, ya los querían matar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Dice: porque es niño. Fíjate, ¿qué diferencia hay entre un adulto y un niño? Inmadurez. Al niño fácilmente, ¿no? Al niño fácilmente lo confundes, lo extravías. Pero ya hoy tienes 40 años, todavía te da miedo los truenos. Dices: oye, o sea, sí, digo, a lo mejor pues sí, pero dices, ¿sí me explico? Dice: pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez. Pues hasta lo natural es, ¿no? A un niño le das papillas, ¿no? Le das un proceso de alimentación. Pero ya tienes 40 años, todavía quieres que te hagan tu papillita en la mañana. Eso no inventes, ¿no? Y por eso, cuando yo les he dicho que lo que es desde Dios, mira, y te estoy hablando de hombres adultos, mayores que yo, canosos, ya no los vuelvo a ver. Ya. ¿Por qué? Porque pues sí, pues vives en arrogancia. ¿Qué crees que todo es tuyo? Ni el aire que respiramos es nuestro. Mañana podemos, ¿ya? Bueno, al rato. Pues, vámonos. Dice Santiago que la vida es como la, ¿qué? Niebla que se disipa. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Dice: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con el discernimiento del bien y el mal. Subraya esa parte, por el uso. El conocimiento pues te lleva a ejercitarte, ¿no? En el uso. ¿Cómo aprendemos hoy los que no somos de la era de la computación? ¿Cómo aprendemos computación? Por el uso. Pues vas aprendiendo, ¿no? Agarras tu máquina, te metes y pum, mira, no sabía. Vale. No necesitas. Digo, no somos, yo soy de la C2 puntos, ¿no? En ese tiempo empezaba la computación. Pero ser todo esto, o sea, pues vas aprendiendo. Dice la segunda parte entonces del versículo 11,
Lo primero que habla en esta parte del 11b al 14 acerca de la condición de los lectores, la primera parte, que es la parte B del versículo 11, hablan que son sordos. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, sordos. Y el problema es que debemos nosotros aprender, ejercitar nuestro oído espiritual. No sé si me explico. El hombre interior necesita ser ejercitado, donde está el oído espiritual. Con el oído adámico, está aquí, no escuchas a Dios. Este oído aquí, adámico, escucha las voces de otros y tu propia conciencia. Pero el espiritual viene de Dios. Y ese lo debes de ejercer. Ahora, si quieres que te lo explique, no sé. Pero la mayor parte de nosotros como creyentes sabemos cómo te habla Dios, cómo se muestra Dios a tu vida. Y a veces con tanta claridad que a veces hasta me asusto. O sea, a veces es así tan así que dices, ay Dios mío. Pero así a veces se va al silencio. Es clarísimo, clarísimo. O sea, tienes que ejercitarlos. Por eso dice, os habéis hecho tardos para oír. Esa expresión, habéis hecho tardos, quiere decir que anteriormente escuchaban la voz de Dios. Sí, nacieron de nuevo, caminaron con Cristo, y hoy se están hechos tardos. ¿Qué es lo que produce ese letargo en ellos? La persecución. Ponle ahí el desierto. ¿Qué produce nuestro letargo espiritual? El desierto. O sea, todos escuchamos la voz de Dios en el Evangelio para nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Nacimos de nuevo. Y empezamos a buscar de Dios y empezaste a experimentar algunas cosas con Dios, empezaste a entender quién era Dios, empezaste a leer la Biblia y veías las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, pero cuando te mete Dios en el desierto, ahí ya acabó el asunto. Es cuando te dicen, es que necesitas regresar a tu primer amor. Ay, qué bonito se oye. Regresa a tu primer amor. Y dices, ay, qué bonito se oye. Y a mí cuando me dijeron eso, yo pregunté, ¿cuál es mi primer amor? O sea, si el amor de Dios es no hay ni primero ni segundo. O sea, necesito entender quién es Dios. O sea, todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien. Y en Dios todo hay propósito. Entonces preguntarle a Dios, Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué propósito tiene? ¿Qué es lo que quieres de mí? O sea, ¿qué necesito arrepentirme? ¿Qué necesito entender que estoy mal? Yo quiero caminar contigo. Y yo sé que esto que está aquí, que me estorba, dentro de 2 semanas, 1 año, 1 mes, pues ya va a sacar del redil. Entonces, ¿qué necesito? Porque dice que corramos la carrera pacientemente, pero despojándonos de ¿qué? Todo peso, ¿no? O sea, no es lo mismo caminar 1 kilómetro con 20 kilos que caminar 100 kilómetros. Ya a los 50 ya no quieres dejar. Es esto lo que está diciendo. Entonces, cuando dice esto, por cuanto habéis hecho tardos, primeramente tenemos que entender que ellos habían escuchado la palabra de Dios. Habían tenido un nivel de crecimiento. ¿Se entiende? Pero hoy se habían estancado espiritualmente. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el crecimiento o el aprendizaje espiritual no termina en esta vida. Ni tú ni yo vamos a alcanzar a ver la plenitud de Cristo aquí ni en la siguiente vida. Que siempre seremos tú y yo creación. Él es perfecto. Aunque de una manera en la siguiente vida lo vamos a ver diferente, sí. Y si me explicas cómo, no lo sé. O sea, no vas a estar en una nube con tu arpita y tocando. O sea, eso es no sé de dónde lo sacan, no, nada de eso. O sea, todo eso, basura. Pero sin embargo no deja ver esto, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir esto? Fíjate algo aquí bien fuerte. Cuanto a veces hechos tardos.
asistían a las reuniones, ellos, los que estaban, o sea, son parte de la iglesia, pero venían a la iglesia ya con el corazón retardado y no venían con la disposición a aprender. Y es algo bien fuerte esto. O sea, ¿a qué te lleva el pecado? A la religiosidad. Vengo, pero no vengo. Estoy, pero no estoy. Y eso es algo gravísimo. Lo que leamos con cuidado. Por cuantos habéis hecho tardos, o sea, escuchaban, pero no tenían la disposición en su corazón de aprender. Y aprender es sinónimo de cambiar. Y yo necesito cambiar para ir caminando con Dios, porque voy profundizando en mi vida espiritual quién es Dios. Entonces, para muchos dicen, no, yo ya para qué voy a Hebreos, yo ya la estudié. Ya, la expulsión del corazón. Ya, yo ya para qué voy, no, ya hasta la di, pastor. Pues es un abismo en lo que la das una vez y la vuelves a dar, es un abismo, porque nunca, o sea, jamás en esta vida vamos a entender plenamente quién es Dios. En lo natural dicen por ahí que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. ¿Cuántas veces has tropezado con egoísmo en el corazón? ¿Cuántas veces has tropezado con falta de perdón? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que somos necios, sí o no? O sea, sabemos que debemos de perdonar. Ay, ¿por qué? Pero cuando viene el trato de Dios a tu vida por la falta de perdón, ay, pobrecito de mí, Señor, mira, sí lo voy a perdonar, Señor, aunque te pido que te lo lleves, pero yo lo perdono. Agárralo de los cabellitos, Señor, de tu mano santa y apriétalo. Y la verdad es que somos así, ¿sí o no? Y Dios sabe eso. Dios sabe que hay resentimiento, hay odio, hay egoísmo en el corazón. Y Él ahorita nos mete en el desierto, pero yo necesito aprender la justicia de Dios. Entonces, fíjate, cuando dice esto, por cuanto habéis hecho tardos para oír, ellos podían leer, podían escuchar, pero no aprendían. No sé, esto está bien. O sea, no, ¿cuál es la evidencia de tu crecer en Dios? Un fruto en el Espíritu. Y tú te vas a dar cuenta de ese fruto. O sea, tú te vas a dar cuenta. O sea, es imperceptible, o sea, es inevitable. Un árbol lo ves, ¿por qué? Pues por el fruto, ¿no? Tú los ves iguales y todos son iguales, pero cuando ya cuelga algo, dices, de manzana, uy, qué sabio eres, ¿no? De plátano, uy, no. O sea, pues se ve. Tú te vas a dar cuenta. Ahora, uno de los grandes conflictos es que hoy la iglesia no genera fruto en sí mismos. Y ahí es donde estamos. O sea, el problema para quién es. O sea, quiero que lo mediten. La pereza espiritual que hoy hay es daño personal. A mí no me afecta. Si yo no fuera una persona, me pongo como ejemplo, madura, que ha aprendido a perseverar, pues la pereza de todos me afectaría. O sea, ¿sí se entiende? O sea, eso se pega, ¿no? Además, cuando bien dice mi esposa, o sea, somos susceptibles a eso porque vamos a un lugar a donde hablan diferente y en una semana ya estamos hablando diferente, ¿no? Porque lo aprendemos, lo asimilamos. Entonces, una de las cosas que determina nuestra madurez es la perseverancia. O sea, el permanecer, el estar, el aquí, pero con el corazón dispuesto. O sea, yo no vengo aquí a cumplir, ya les di la clase, si viene o no viene me da lo mismo, no, con el corazón dispuesto. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Cuando dice, por cuanto habéis hecho tardos para oír, está diciendo que la palabra de Dios llegaba a la mente, pero no bajaba al corazón porque había pereza espiritual. Pero esa pereza, anótala ahí por favor, en lo que me están oyendo, es sinónimo de incredulidad. Y esa incredulidad de hoy, aquí que tengo hoy aquí parado,
Si no la cuido, me va a llevar a la apostasía. Porque Dios no va a dejar de tratar con mi vida. Él en su amor y en su misericordia va a tratar hoy, mañana, porque Él quiere que el día de mañana esté delante de Él, alabándolo y exaltándolo en mi nueva naturaleza, plena, completa. Ese es el plan de Dios. Para eso vino a morir en la cruz. O sea, no vino a morir en la cruz para medio enseñarme algunas cosas y que sea cristiano 10 años y mundano otros 30. Eso no existe. O sea, el plan de salvación, ya lo vimos, fue perfecto. Todos tenemos la misma medida de fe, todos tenemos el mismo espíritu, el mismo Dios. A todos nos habla Dios por la palabra de Dios. Pero depende de mi mente y de mí. Eso se llama voluntad. Y es parte de lo que es el fruto. Perseverar, estar, seguir, ¿sí? Y eso tiene que ver con la mente. Entonces, una de las cosas que nos deja ver aquí la segunda parte del versículo número 11, que la mente de un cristiano es importante. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Ya deja MasterChef y métete a ver la serie de Reyes. ¿En serio? Está tremenda, tremenda, tremenda está. Bien, bien explícita, Yo ya estoy en la parte donde ya David va a morir. Ya en lo último. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Si no tenemos cuidado con el conocimiento, se puede ir a la soberbia en el corazón. Yo sé, y la soberbia es un instrumento de incredulidad y de engaño, porque es autosuficiencia. Yo puedo. Si tú consideras que tú puedes caminar como creyente sin orar, sin congregarte, sin discipularte, ¿lo digo o me callo? Tienes la soberbia hasta el tope. Así, ¿le han puesto bicarbonato a algo de limón? Hasta que se derrama así, ¿no? Pero cuando se va la espumita, ¿qué queda? Nada. Si tú crees que puedes caminar con Dios sin congregarte, sin discipularte, sin servirle, sin hacer nada de eso, estás lleno de soberbia y te estás engañando. Porque cuando venga la prueba, vas a estar hueco por dentro. Te lo voy a leer, con esto voy a terminar, porque esto está bien fuerte, por eso no me quieren, que esto está fuerte, o sea, esto no les gusta. Ay, qué soberbio yo. Sí. No tienes tiempo. Tienes tiempo para otras cosas. O sea, imagínate a un médico que no tenga tiempo para atender a sus pacientes. No, yo nomás de 8 a 5. Ay, pues te vas a volver pobre, ¿no? Porque te van a buscar a diferentes horas. Imagínate un doctor que es ginecólogo, ¿no? Dice, no, yo nomás atiendo partos en la mañana. Sí, ándale pues. Entonces, vas a tratar a tu clienta y le vas a decir, yo te voy a cobrar nada más si lo tienes de las 8 de la mañana a las 3. Después de las 3, agárrate otro. ¿Cómo estaría ese doctor? Sintiéndose el único ginecólogo de México, ¿no? Soberbia. Así estamos. Mira, vamos a leerlos. Efesios capítulo 4, verso 17. Terminamos con esto. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus, ¿qué dice? Mentes. Efesios 4, 17. ¿Qué es una vanidad? Algo hueco. Yo creo, pero no soy.
sea, yo puedo considerar que no necesito discipularme, que no necesito orar, que no necesito la comunión con la iglesia. Yo puedo creer eso, pero eso habla de mi soberbia. ¿Y quién se va a encargar de poncharle mi globito? Dios. Y cuando Dios te poncha el globito te enojas. Ay, ay. Te sientas ahí con la muñeca, cruzas de brazos y... Dice ayer, mi nieto estaba comiéndose una dona de chocolate. Le come el chocolate. Entonces la parte le dice: abuelita, ¿por qué no trae más chocolate? Es un niño, ¿no? O sea, ¿qué le gusta a él? Chocolate. Dice: no, pues que tendríamos que comprarte una dona que viene el pan de chocolate y por fuera chocolate, chocolate, chocolate. Ah, dice: ¿me la compras? Sí, hijo, te la compramos. Pero es que es un niño. Así somos. Te citas con Dios. ¿Y por qué a mí? Mira, muchos, ¿sabes por qué se han ido de aquí? Porque quieren llegar a congregaciones donde no hay nada que hacer. No más llego, aviento mis morrayitas al alfolí, como somos muchos. No me piden diezmo, no me piden participar, no me están fastidiando, no me piden que me tenga que discipular para enseñar. Porque vi que les mandaron el aviso a los maestros y ahí contestan como si, con todo respeto, como si nos estuvieran haciendo un favor. Yo tomo y tomo. Ándale pues. ¿Sabes qué? Pues ahora cuando quiero ver sus manuales. Y si no hay manuales, te sientas. ¿Sí entiendes el concepto? Es que yo tomo. Pero trabajas de 6 de la mañana a 8 de la noche vendido a la empresa. Y cuando la empresa quiera, te vas. ¿Ya sabes a cuántos se han ido por eso? Mira, se cruzaban de brazos y me decían: ¿usted cree? ¿Tú crees que tendrías que ser dueño de la empresa para permanecer? Que la empresa cuando quiere, vámonos. Así tengas 20, 30 años, 50 años, vámonos. Pero así estamos. Porque no sabemos acomodar lo espiritual a lo. O sea, todo lo que tenemos, ¿dónde está? O sea, si mañana me muero, entiérrame con mi compu porque la estoy pagando, Todavía debo como 3 mensualidades, entonces me la entierran con ella. ¿Sirve de algo? Sí, nada. Hay que ser sabios. Es lo que está diciendo aquí. Yo no estoy inventando nada. Por cuanto se haber hechos tardos para oír. No tenemos tiempo. Y la palabra de Dios llega por nuestra mente. Ahí entra. Oídos. Va al cerebro. Y el cerebro está conectado con el corazón. Y se regresa, lo que hay del corazón se regresa al cerebro y sale ¿por dónde? Todo está conectado. Entonces yo creo que puedo caminar con Dios sin discipularme, sin orar, sin congregarme, sin servir. Yo creo. Vanidad de tu mente. Pero cuando venga la prueba, que Dios va a permitir, porque pensamos que solamente la prueba es sinónimo de pecado y de corrección de Dios. Es amor de Dios. Es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque Él como padre corrige a sus hijos. ¿Estás de acuerdo? Y si no los corrigiera, seríamos ¿qué? Si tú corriges al hijo del vecino, dan ganas, ¿no? Pero te quedas callado. ¿Sí o no? Te dan ganas, te quedas callado. Más hasta los límites, hasta con la familia, ¿no? Te quedas callado. Pero cuando amas a tus hijos, los discipulas, los corriges. O sea, al niño ayer se le dio una explicación. Es esto. Y sí, te la podemos comprar. Si la siguiente semana vemos dónde, te la compramos. Pero no es una promesa. Lo llevas a un niño de 5 años a razonar y a entender. Porque otro niño agarra y avienta la dona y quiere un chocolate y sale el papá corriendo a las 8 de la noche a H-Drive a comprar una dona, a ver si hay una de chocolate con chocolate, ¿no? Dios no es así.
Y eso es lo que la gente cree. Y es ahí donde estamos. Ahí donde hoy la iglesia está atorada. Por eso ese tipo de congregaciones no les gusta. Mira, todos, el 95% están en congregaciones así. Allá donde se pierden, van, no les dicen nada, si van, no van. Y todavía van a ser tratados del mismo asunto que nosotros tratamos con ellos. ¿Y qué creen? Llegan a la misma conclusión que les advertimos. Si ustedes no corrigen su condición como esposos y aprenden a amarse bíblicamente, van a acabar divorciados. Y hoy, divorciados. ¿Qué pensaban? ¿Que irse para allá y que allá les iba a dar otro consejo? Si les van a dar otro consejo, si no es bíblico, pero el mismo consejo bíblico es: si no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, y tu esposa no amas a tu varón y lo tratas como Sara trataba a Abraham, ¿el resultado cuál es? La crisis. Y acaban así. Entonces creen que, imagínate, ¿no? Cambiarte de colonia, pues es lo que hace el mundo, ¿no? Se cambian de colonia, ¿no? ¿Qué hacen los políticos? Hoy traen camiseta morada y son buenos, pero hace 2 años traían azul y verde y eran malos, ¿no? Y le ves la misma cara y los oyes hablar igual y hacen lo mismo, pero la gente dice: no, ya son buenos. Entonces el hecho de que te cambies de congregación sigue siendo igual, porque es el mismo Dios que va a tratar aquí que allá. Pero a lo mejor allá se suma la desobediencia y la rebeldía en tu corazón. ¿Quieres tentar a Dios? Adelante, estás en todo tu derecho. Yo no. Aquí ya estaremos hasta que Dios diga otra cosa. Y creo que la única salida para mi persona en cuanto a eso es que vayan a la funeraria a decirme adiós. Estaré aquí. Ok, entonces si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Iniciamos mañana con la introducción. Va a estar muy buena porque hay que entender por qué escribe Pablo como escribe la carta de los Colosenses, porque habla de principados, potestades, autoridades. ¿Por qué habla de eso? O sea, ya ves que le han hecho y guerra espiritual y no. ¿Por qué habla? ¿De qué había? ¿Qué había en la iglesia de Colosa en ese pensamiento? Está muy fuerte, porque había mucho pensador, los epicúreos, los estoicos, los helénicos. Traían un montón. Digo, que ¿has oído eso de los chakras? No es nuevo. Ahí había esferas de poder y que dices: órale, es lo mismo. Entonces es más cuestión de llevarlo al presente. Entonces por eso Pablo escribe de esa manera. ¿Y por qué pone a Cristo como todo? Pues porque no hay otro poder en el mundo que no sea Cristo. ¿Ok? Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Y en un ratito empezamos con Mujeres de Fe. Y en la tarde tenemos nuestra transmisión y nuestra reunión abierta aquí de matrimonios. 5:30 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Buenos días.